Una sola hoja de papel. Un cheque de caja que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Para Eleanor Peterson, fue el último ladrillo de una vida construida sobre el trabajo duro y la gracia serena, un fondo de ahorros para una jubilación tranquila. Pero para la mujer detrás del mostrador de mármol pulido, era un fraude, una mentira, una oportunidad de ejercer poder. Con una sonrisa burlona y una lágrima de odio, partió ese futuro en dos. Pensó que simplemente estaba poniendo a una anciana en su lugar, otra clienta sin rostro a la que podía descartar. Lo que ella no podía saber era que el hijo de la anciana no solo tenía una cuenta en el banco. Su nombre estaba en el membrete, y su justicia sería rápida, absoluta y absolutamente inolvidable. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, asegúrate de hacer clic en el botón me gusta, compartir este video y suscribirte para conocer más historias increíbles. Su apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más personas. Ahora, entremos en materia. El aire de la mañana del jueves en el centro de Chicago era fresco, trayendo los primeros indicios de un otoño que prometía ser vigoroso. Eleanor Peterson sintió frío en los huesos, un dolor familiar que se había instalado en sus articulaciones durante 73 años de vida. Apretó un poco más fuerte su gastado bolso de cuero. El papel suave y fresco del cheque de cajero en su interior era un peso reconfortante contra sus nudillos. Se sentía más pesado que su forma física. Parecía el peso de mi vida. $350,000. El número todavía parecía irreal, una cifra de un programa de juegos o un billete de lotería, no algo destinado a una maestra de escuela primaria jubilada del sur. Fue el último pago de la póliza de seguro de vida de su difunto marido, Robert, y de una modesta cartera de inversiones que había gestionado minuciosamente durante 4 décadas. Robert había sido un planificador, un hombre que creía en los fundamentos, tanto literales como financieros. Para tus días lluviosos, ella solía decir, con su voz baja y reconfortante, para que puedas tener sol incluso cuando el cielo esté gris. Hoy el cielo estaba de un azul brillante y sin nubes, y esta comprobación fue la culminación de toda su planificación. Le bastó para pagar lo último de la hipoteca de su pequeña casa de ladrillo, crear fondos para la educación de sus 3 nietos, y finalmente, emprender el viaje para ver los campos de lavanda de Provenza con los que había soñado desde que era niña y leía novelas en la biblioteca de su padre. Ella empujó la pesada puerta de vidrio de la sucursal financiera de Sterling Trust en Michigan Avenue. El vestíbulo era un ejercicio de opulencia corporativa. Los pisos de mármol pulido brillaban bajo la iluminación empotrada. El aire olía a solución de limpieza cara y a dinero viejo. Y el único sonido era el suave golpeteo de los teclados y el susurrante zumbido del sistema de ventilación. Fue diseñado para sentirse seguro, permanente y solo un poco intimidante. Eleanor, vestida con su mejor traje de domingo, un sencillo pero elegante vestido azul marino, zapatos cómodos y un collar de perlas de su madre, sintió un familiar destello de inquietud. Había operado sus cuentas en una pequeña cooperativa de crédito comunitaria en su propio vecindario durante 50 años, donde los cajeros la conocían por su nombre y siempre le preguntaban por su jardín. Pero un cheque de ese tamaño, le había aconsejado su hijo, debería depositarse directamente en una de las sucursales principales del banco emisor para evitar retenciones. Sterling Trust era ese banco. Ella tomó su lugar en la fila de terciopelo, con su bolso firmemente sostenido frente a ella. Ella observó al cajero en la estación 3. La mujer era rubia, tenía un corte de pelo severo y una placa con el nombre Caroline Gabel. Se movía con un aire de rápida e impaciente eficiencia. Ella ofrecía una sonrisa tensa y fugaz que nunca llegaba a sus fríos ojos azules. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras procesaba transacciones con una interacción mínima. Parecía irradiar una especie de desdén cansado, como si cada cliente fuera una molestia personal.
cuando un joven con uniforme de trabajo salpicado de pintura se acercó a su ventana. Los labios de Caroline se adelgazaron. Ella sostuvo su cheque de pago a la luz, examinó su identificación y le hizo una serie de preguntas agudas antes de finalmente cobrarlo a regañadientes. Para la mujer del traje de diseñador que la siguió, el comportamiento de Caroline cambió casi imperceptiblemente. La sonrisa se volvió un poco menos forzada y el tono un grado más cálido. Eleanor sintió que su inquietud se transformaba en un temor silencioso. Ella había visto esa mirada antes, esa sutil clasificación de las personas en categorías de valor. Luego, Caroline gritó, con una voz plana y carente de calidez. Era el turno de Eleanor. Se alisó el vestido, caminó hacia el mostrador y le dio al cajero una sonrisa amable y cálida. «Buenos días», dijo con voz suave pero clara. Caroline no devolvió el saludo. Sus ojos recorrieron rápidamente y con desdén a Eleanor, desde su cabello canoso recogido cuidadosamente en un moño hasta sus zapatos prácticos. La evaluación duró menos de un segundo, pero el veredicto fue claro. «¿Le puedo ayudar en algo?», ella preguntó, su tono sugiriendo que ya sabía que la respuesta sería una pérdida de tiempo. «Quisiera depositar esto, por favor», dijo Eleanor, con las manos ligeramente temblorosas mientras deslizaba el cheque de caja y su tarjeta de débito de su propio banco por el mostrador. Caroline cogió el cheque, sus dedos con manicura lo sujetaron por el borde como si fuera algo desagradable. Sus ojos recorrieron la cantidad. Por un instante, su máscara profesional se desvaneció. Un destello de incredulidad, seguido inmediatamente de sospecha, cruzó su rostro. Miró del cheque a Eleanor, luego de nuevo al cheque. $350.000, dijo, en un tono lo suficientemente alto como para que la gente en la fila detrás de Eleanor la oyera. El silencio absoluto del banco pareció amplificar la cifra, y Eleanor sintió una oleada de calor en la nuca. «Sí, es correcto», dijo Eleanor en voz baja. Caroline entrecerró los ojos. «¿Y de dónde sacaste esto?». La pregunta no era de procedimiento. Era una acusación. La pregunta flotaba en el aire estéril del banco, aguda y mordaz. No era el estándar. Son los fondos de una fuente conocida. Ese protocolo podría dictar. Era un desafío personal directo. ¿De dónde una mujer como tú había sacado un cheque como este? La sonrisa de Eleanor se desvaneció, pero mantuvo la compostura, afinada por décadas de gestionar aulas llenas de niños inquietos. «Es un seguro de vida y un pago de inversión», explicó con calma. «De mi difunto esposo». Caroline Gabel se reclinó en su silla, cruzándose de brazos. El ejercicio de su autoridad apenas comenzaba. Golpeó el cheque sobre el mostrador, un sonido rítmico e irritante que resonaba con el latido acelerado de Eleanor. «Necesito ver 2 documentos de identidad con foto emitidos por el gobierno». «Por supuesto», dijo Eleanor. Abrió su bolso y sacó su licencia de conducir estatal y su pasaporte. Había venido preparada. Caroline examinó los documentos de identidad, sosteniéndolos bajo una lámpara de escritorio, inclinándolos de un lado a otro como si buscara defectos que solo ella podía percibir. Comparó las fotos tomadas con algunos años de diferencia con la mujer que tenía delante. Eleanor Peterson. Leyó en voz alta y lentamente, como si el nombre en sí mismo le resultara extraño y sospechoso. Se volvió hacia su ordenador, sus dedos tecleando con una fuerza innecesaria. El silencio se prolongó. Eleanor permaneció de pie pacientemente, sintiendo el peso de las escaleras de la gente que estaba detrás de ella. Podía sentir su curiosidad, su juicio. Era un espectáculo, una anciana negra con un cheque que no parecía encajarle. «La institución emisora es una firma de inversión legítima», anunció Caroline finalmente como si se tratara de una concesión sorprendente. «Sin embargo, la cantidad es muy inusual. Tenemos protocolos estrictos para transacciones de este tamaño para prevenir el fraude». «Lo entiendo perfectamente», dijo Eleanor con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Por favor, tómese todo el tiempo que necesite».
Este plácido acuerdo pareció irritar a Caroline más que una discusión. Era como si quisiera una pelea, una razón para escalar. Cogió el teléfono de su escritorio, marcó una extensión y le dio la espalda ligeramente a Eleanor, hablando en voz baja y conspirativa. Sí, soy Caroline de la estación 3. Tengo un problema. Entró sin cita previa con un cheque de caja por 350. Sí, la procedencia parece cuestionable. La clienta es una mujer mayor. No parece tener antecedentes importantes con nosotros. Cada palabra era una pequeña piedra afilada lanzada a la dignidad de Eleanor. La describían como un perfil criminal. Una humillación intensa y potente la invadió. Quería encogerse, desaparecer, pero el recuerdo de su marido, de su orgullo y su duro trabajo, la mantuvo erguida. Robert habría querido que se mantuviera erguida. Después de un momento, Caroline colgó el teléfono. Se recostó en su silla, con una expresión de sombría satisfacción. Mi gerente, el señor Jennings, coincide con mi evaluación. No podemos verificar la autenticidad de este cheque en este momento. ¿Qué significa eso?, preguntó Eleanor con una nota de confusión en la voz. Es un cheque de caja. Los fondos están garantizados. Eso es lo que se supone que deben ser, replicó Caroline con voz desbordante de condescendencia. Pero las falsificaciones son cada vez más sofisticadas. Y francamente, señorita Peterson, toda esta situación está levantando sospechas. ¿Señales de alerta?, repitió Eleanor, mientras su compostura finalmente comenzaba a quebrarse. ¿Qué señales de alerta? He proporcionado una identificación impecable. El cheque es de una conocida entidad financiera. ¿Cuál es el problema? Caroline se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. El problema es que gente como usted no entra por la calle con $1/300,000. Estamos legalmente obligados a denunciar actividades sospechosas. Y esto, dijo, tocando el cheque por última vez, es sospechoso. La frase, gente como usted, golpeó a Eleanor como un golpe físico. Era la destilación de cada mirada de reojo, cada suposición murmurada, cada puerta que se le cerró silenciosamente en sus 73 años. Era el veneno del prejuicio entregado con una sonrisa burocrática y petulante. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Soy una viuda afligida que intenta depositar el legado de mi difunto esposo, dijo, con la voz temblando con una mezcla de dolor e indignación. No he hecho nada malo. Insisto en que procese este depósito o llame a su gerente para que me explique en persona por qué se niega a atenderme. Por un momento, Caroline pareció desconcertada por el repentino arrebato de Eleanor, pero solo duró un segundo. Una luz cruel y triunfante brilló en sus ojos. Había llevado a Eleanor al límite, y ahora le daría el golpe final. Insiste, se burló Caroline, con una pequeña y fea sonrisa en los labios. Déjeme mostrarle lo que pienso de su insistencia y su cheque fraudulento. Con un movimiento rápido y deliberado, Caroline Gabel recogió el cheque de $350,000. Lo levantó para que Eleanor lo viera, con la mirada fija en el rostro horrorizado de la anciana, y luego lo partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue sorprendentemente fuerte en el silencioso banco. Una exclamación colectiva recorrió la fila de clientes. Caroline no se detuvo allí. Partió las dos mitades en cuartos y los cuartos en ochos. Sostuvo el pequeño montón de pedazos de confeti en la palma de su mano por un momento, una ofrenda desdeñosa. Esta es la política del banco cuando se trata de intentos de fraude. Mintió, su voz resonando con falsa autoridad. Confiscamos y destruimos el instrumento. Ahora, si no abandona las instalaciones inmediatamente, haré que seguridad la escolte. Eleanor miró fijamente el montón de sobras en la mano de Caroline. Los campos de lavanda de Provenza, el futuro de los nietos, el último pago de la casa que había compartido con Robert durante 50 años,
todo reducido a un puñado de papeles sin sentido. La humillación era total. Era una violación tan profunda, tan personal que la dejó sin aliento. Miró el rostro engreído de Caroline, sus ojos fríos e inquebrantables, y vio el rostro de un tipo particular de maldad. El mal cotidiano y benéfico que prospera con pequeños actos de crueldad y el poder de menospreciar a los demás. Sin decir una palabra más, Eleanor se giró. Se alejó del mostrador, con la espalda erguida y la cabeza bien alta. No corrió. No. Llorar. Atravesó el opulento vestíbulo, pasando junto a los clientes silenciosos que la observaban, y salió por las pesadas puertas de cristal a la brillante e indiferente luz del sol de Chicago. Solo cuando estuvo a una cuadra de distancia, apoyada en la fría piedra de un edificio para recuperar el aliento, permitió finalmente que una lágrima caliente se deslizara por su mejilla. Entonces metió la mano en su bolso, sacó su celular y marcó un número que se sabía de memoria. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar, cálida y profesional, respondiera. «Soy David Peterson». «David», susurró, con la voz finalmente quebrada. «Soy mamá. Necesito tu ayuda». David Peterson estaba sentado en su oficina en la planta 45 de la Torre Sterling Trust, un elegante monumento de vidrio y acero que perforaba el horizonte de Chicago. Desde esta posición estratégica, la ciudad se extendía ante él como un mapa viviente, una compleja red de ambición, comercio y vida. Era el director ejecutivo de Sterling Trust Financial, uno de los más jóvenes en ocupar el cargo en un importante banco nacional. Su ascenso había sido meteórico, impulsado por un intelecto agudo, un instinto extraordinario para el mercado y una ética de trabajo incansable que su madre le había inculcado desde niño. Estaba en medio de una tensa conferencia telefónica con el Comité de Evaluación de Riesgos de la Junta, debatiendo los detalles de una adquisición multimillonaria. Su voz era tranquila, mesurada y decidida mientras desmantelaba un argumento contrario con precisión quirúrgica. Estaba en su salsa, en un mundo de cifras de alto riesgo y riesgos calculados. Entonces sonó su línea privada. Era el número reservado para una sola persona, su madre. «Disculpen, caballeros», dijo con suavidad por el teléfono de conferencia, cambiando de tono al instante. «Tengo un asunto urgente que atender. Volvamos a reunirnos a las 3». Terminó la llamada sin esperar respuesta e inmediatamente contestó. «Mamá, ¿estás bien?» «Suenas». Escuchó una respiración temblorosa al otro lado. «David, necesito tu ayuda». A David se le encogió el estómago. Su madre nunca pidió ayuda. Ella era el pilar de su vida. Una mujer de fuerza inquebrantable y resiliencia silenciosa que lo había criado sola después de que su padre falleciera cuando tenía 12 años. Ella fue quien le ofreció ayuda, quien le brindó consuelo, quien se mantuvo como una fuente inquebrantable de claridad moral. Que lo llamara en medio de una jornada laboral, su voz cargada de un dolor que no había escuchado en años, le provocó una sacudida de puro miedo. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?», preguntó con voz aguda y preocupada. Ya estaba de pie, agarrando su chaqueta. «Estoy en el centro», dijo ella en voz baja. «Fui a esa gran sucursal de la que me hablaste en la avenida Michigan a depositar el cheque de tu padre». La mente de David daba vueltas. ¿Un accidente? ¿Una emergencia médica? ¿Qué pasó? Se apretó los nudillos hasta quedar blancos mientras agarraba el teléfono. Y entonces, con voz vacilante y temblorosa, Eleanor Peterson le contó toda la humillante experiencia. Le habló de Caroline Gabel, de las preguntas condescendientes, la acusación de fraude, la actitud fría y despectiva. Y luego le contó el último acto impensable. «Lo rompió todo, David», susurró Eleanor. Y en ese susurro, David escuchó la ruptura del inmenso orgullo de su madre. «Rompió el cheque de tu padre delante de mi cara y me dijo que me fuera antes de llamar a seguridad». Durante un largo momento, hubo un silencio absoluto en el lado de David. La vista de la ciudad,
los tickers de la bolsa en sus múltiples monitores, la caoba pulida de su escritorio. Todo se desvaneció. En su lugar, una rabia fría y oscura comenzó a crecer. Una furia tan intensa que le hizo perder el visión. No se trataba solo de dinero. Los $350,000 podrían reemplazarse con una sola llamada telefónica. Ni siquiera se trataba solo del pésimo servicio al cliente. Se trataba de su madre. La mujer que había trabajado en 2 empleos para poder tener comida en la mesa después de que su padre murió. La mujer que le había enseñado a leer, a tratar a cada persona con respeto, a valorar la integridad por encima de todo. La mujer que representaba todo lo bueno y decente en su mundo. Y una cajera de uno de sus propios bancos, su banco la había tratado como un pedazo de basura, la había humillado públicamente, en un solo acto de mezquina crueldad racista había pisoteado la memoria de su padre y la dignidad de su madre. El director ejecutivo, de carácter profesional, desapareció. En su lugar había un hijo. ¿Dónde estás ahora mismo, mamá?, preguntó, con la voz peligrosamente baja. Estoy sentado en un banco a unas cuadras de distancia en Monroe Street. No te muevas, ordenó, y su tono no dejaba lugar a discusión. Te envío mi coche. El nombre del conductor es Arthur. Estará allí en 5 minutos. Él te llevará a casa. Yo me encargaré de esto. Te lo prometo, mamá. Yo me encargaré de esto. David, no quiero causar ningún problema. Ella siempre empezó con su instinto de suavizar las cosas. No causaste ningún problema, dijo, con el hielo en su voz tan duro que podía cortar el vidrio. Lo hicieron. Vete a casa. Cierra la puerta. Te llamaré esta noche. Te quiero. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil en el centro de su oficina durante 1 minuto entero, dejando que la rabia se condensara en un único punto de propósito frío y duro. No iba a bajar corriendo a la sucursal y empezar a gritar. Eso fue algo amateur. Eso fue dejar que la emoción nublara el juicio. La crueldad que había soportado su madre era sistémica, estaba disfrazada de política y era necesario desmantelarla con precisión sistémica. Le llamó a su asistente ejecutiva, Sandra, cancela todas mis citas para el resto del día, todas, y ponme con Marcus Thorne en la línea ahora. Marcus Thorne era el vicepresidente ejecutivo de operaciones y un hombre en quien David confiaba ciegamente. Era un exfiscal federal que había sido contratado por David para revisar las divisiones de seguridad interna y cumplimiento del banco. Era brillante, despiadado e imperturbable. La línea hizo clic. David, ¿qué pasa? Creí que estabas en la reunión de adquisiciones. Algo ha pasado, Marcus, dijo David con voz monótona y sin emoción. Quiero que obtengas todas las grabaciones de seguridad, audios y registros de transacciones de la sucursal de Michigan Avenue de las últimas 3 horas. En concreto, quiero todo de la caja número 3. Marcus guardó silencio un instante, reconociendo la gravedad en el tono de David. Bien, ¿qué busco? Acabo de enterarme de una queja, dijo David, eligiendo sus palabras con cuidado, ocultando por ahora su conexión personal. Necesitaba que esta fuera una investigación limpia y profesional, sin nepotismo. Una anciana afroamericana intentó depositar un cheque de caja legítimo de alto valor. Fue acusada de fraude, insultada y, supuestamente, el cajero destruyó el cheque delante de ella antes de ordenarle que se fuera. Oyó una fuerte inspiración de Marcus. ¿En serio? ¿Destruyó el cheque? Esa es la acusación, confirmó David. Quiero el nombre de la cajera de esa caja. Se llama Caroline Gabel. Quiero su expediente laboral completo, incluyendo cualquier queja o medida disciplinaria anterior. También quiero el nombre del gerente de sucursal de turno, señor Jennings. También quiero su expediente. Quiero saber si esto es un patrón. Quiero saber si tienen antecedentes de marcar transacciones de clientes minoritarios a un ritmo desproporcionado. Quiero que investigues, Marcus. Quiero una auditoría operativa y de personal completa de esa sucursal.
Y quiero un informe preliminar en mi escritorio en 90 minutos. 90 minutos, David. Eso es. No me importa lo que cueste. David lo interrumpió. El hielo se agrietó para revelar el fuego subyacente. Saquen a la gente de lo que estén haciendo. Esta es ahora la máxima prioridad para toda la empresa. Quiero saber todo lo que sucedió hoy en esa sucursal. Y quiero saber quién es el responsable. ¿Entiendo? Clarísimo, dijo Marcus, con la voz ahora totalmente profesional. Estoy en ello. David colgó el teléfono. Se acercó al amplio ventanal de su oficina y miró la ciudad. Vio el río, el tráfico, las miles de personas que se movían a sus anchas. Y en algún lugar allá abajo, en una sucursal con el logotipo de su empresa, nombre, se había permitido que una podredumbre se propagara. Una podredumbre que había dañado a la única persona por cuya protección quemaría el mundo. La promesa que le hizo a su madre resonó en su mente. Yo me encargaré de esto. Ya no se trataba solo de rectificar un error. Se trataba de erradicarlo. Encontraría el cáncer en su propia empresa y lo extirparía con la precisión despiadada de un cirujano. Mientras David Peterson recorría su oficina como una pantera enjaulada, Marcus Thorne inició una movilización corporativa que se movía con la velocidad y eficiencia de un equipo de operaciones especiales. En cuestión de minutos, el Centro de Seguridad Central del banco, un centro neurálgico de alta tecnología ubicado en el sótano del edificio, se centró en un solo objetivo, la sucursal de la Avenida Michigan. Marcus, un hombre formidable con una expresión eternamente seria, estaba de pie frente a una pared de monitores, con los brazos cruzados. Dame todo de la cámara 7, 8 y el cenital de la fila 3 de cajeros, ordenó. Aísla el audio de la estación 3 de cajeros. Sincronízalo con las transmisiones de video. Quiero ver y escuchar cada segundo de esta interacción. Un equipo de analistas cumplió al instante. Las imágenes cobraron vida. En una pantalla, un plano general mostraba a Eleanor Peterson caminando hacia el mostrador. En otra foto, un primer plano muy cercano enfocado en la cajera, Caroline Gabel. Un tercer monitor mostraba una imagen nítida directamente desde arriba, mostrando la transacción tal como se desarrollaba en la encimera de mármol. El audio filtrado y mejorado era escalofriantemente claro. Marcus y su equipo observaron todo el intercambio de 11 minutos en un silencio atónito. Vieron la mirada desdeñosa de Caroline, la forma en que sostenía el cheque con las yemas de los dedos. Escucharon sus preguntas acusadoras, su tono condescendiente y la llamada telefónica plagada de mentiras a su manager. Escucharon las respuestas pacientes y dignas de Eleanor, con la voz quebrada solo al final. Y luego lo vieron. El video mostró a Caroline Gabel. Una mirada triunfante y satisfecha en su rostro deliberada y metódicamente rompió el cheque en pedazos. El audio de alta fidelidad capturó el agudo sonido desgarrador que resonó en el banco. Hijo de, susurró uno de los analistas. Vuelve a ejecutar eso, ordenó Marcus con voz tensa. Amplía la imagen del rostro del cajero. Lo volvieron a ver en cámara lenta. La crueldad en la expresión de Caroline era innegable. Fue un acto de malicia personal, no de protocolo profesional. Archivo de extracción, espetó Marcus. Ahora, simultáneamente, otro equipo estaba realizando un análisis de datos. Cruzaron cada transacción marcada como actividad sospechosa en esa sucursal durante los últimos 2 años con los datos demográficos de los clientes. Un patrón horroroso comenzó a surgir. Más del 70% de las transacciones marcadas pertenecen a clientes negros o hispanos, a pesar de que esos grupos representan menos del 30% de la clientela total de la sucursal. Caroline Gabel y su manager, Robert Jennings, fueron responsables de más del 90% de esas banderas. Su proporción de aprobación para clientes minoritarios con cheques de más de 10,000 pesos fue astronómicamente diferente a la de los clientes blancos con transacciones similares. No es una anomalía, dijo un científico de datos, señalando un gráfico claro en su pantalla. Es un sesgo claro y estadísticamente significativo. Es un coto de caza. Mientras tanto, el expediente laboral de Caroline Gabel apareció en la tableta de Marcus. Era más grueso de lo que esperaba.
Durante sus 6 años en Sterling Trust, había sido objeto de 12 quejas informales de clientes por mala educación y actitud acusadora. 8 de esas quejas procedían de clientes pertenecientes a minorías. Los 12 casos habían sido resueltos internamente por su gerente de sucursal, el señor Jennings, con una simple nota en el expediente. El cajero estaba siguiendo el protocolo del banco y el cliente no lo entendió. Él la había protegido cada vez. Es cómplice, murmuró Marcus para sí mismo. Él no es solo un gerente, es un facilitador. Marcó la línea privada de David. Tengo el video, David. Es exactamente como lo describiste. Es peor. Explícame, dijo David, con su voz gruñendo. Marcus lo explicó todo. La clara evidencia visual del cheque destruido, el audio del abuso verbal, los datos que muestran un patrón profundamente arraigado de sesgo racial tanto de Gable como de Jennings, y el historial de quejas enterradas. No se trata de un solo mal empleado, David. Marcus concluyó, se trata de una falla sistémica a nivel de sucursal, fomentada y protegida por su gerente. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando David volvió a hablar, su voz sonaba escalofriantemente tranquila. Gracias, Marcus. Tengo lo que necesito por ahora. Sigue cavando. Quiero saber todo sobre Jennings y Gable. Finanzas, conexiones, todo. Algo más está pasando aquí. ¿Qué quieres decir? Marcus preguntó. ¿Cuánta arrogancia?, dijo David, pensando en voz alta. Parece más que un simple prejuicio. Parece que creen que son intocables. Descubra por qué. De regreso en la sucursal de Michigan Avenue, Caroline Gable estaba en su hora de almuerzo, sentada en la sala de descanso con una cajera más joven llamada Sara. Ella estaba contando los acontecimientos de la mañana con un sentido de moral alegría. Debiste haber visto su cara, dijo Caroline mientras revolvía su yogur. Simplemente se quedó allí parada como si no pudiera creerlo. Quiero decir, honestamente, una anciana como esa de Dios sabe dónde con un cheque por 350,000 pesos. Prácticamente gritaba estafa. Sara se movió incómoda. Ella había presenciado la interacción y había sentido un nudo de vergüenza en el estómago. No lo sé, Caroline. Ella parecía agradable y tenía todas sus identificaciones. Oh, por favor, Sara, no seas tan ingenua, se burló Caroline. Tienes que ser duro en este trabajo o te pisotearán. El señor Jennings siempre dice que más vale prevenir que curar. Siempre me respalda. El gerente de la sucursal, Robert Jennings, un hombre corpulento con cara de siempre estar sentado, entró en la sala de descanso en ese momento y se sirvió una taza de café. Hablando sobre el incidente de esta mañana, señoras, le estaba diciendo a Sara que debemos estar alerta, dijo Caroline, mirando a su gerente en busca de aprobación. Jennings sonrió, con una expresión delgada y grasienta. Hiciste lo correcto, Caroline. Exactamente lo correcto. Nuestro deber principal es proteger los activos del banco. Es casi seguro que ese cheque era parte de algún esquema de fraude a personas mayores o de lavado de dinero. Lo detuviste en seco. Ya he registrado el informe del incidente. Se verá bien en tu récord. Los elogios inundaron a Caroline, reforzando su seguridad. Ella era una guardiana, una protectora de la integridad del banco. Ella no había sido cruel. Ella había sido profesional. Se reclinó en su silla, sintiéndose segura, poderosa y completamente ajena a la tormenta que se estaba formando directamente sobre sus cabezas. Una tormenta que estaba a punto de desatar un torrente de karma tan absoluto que los arrastraría a ellos y a su mundo cuidadosamente construido de mezquino poder, por completo. La instrucción de David Peterson de averiguar por qué creían que eran intocables carcomía a Marcus Thorne. Era el tipo de instinto de un ejecutivo de primer nivel en el que Marcus había aprendido a confiar. Los datos ya demuestran parcialidad y mala conducta. Pero la intocabilidad, eso insinuaba algo más insidioso, eso insinuaba una estafa. Desplegó su equipo de contabilidad forense, un grupo de analistas numéricos silenciosos y modestos capaces de encontrar una mentira enterrada en una hoja de cálculo de 10 años de antigüedad.
Quiero que analices cada una de las transacciones confiscadas y destruidas registradas por Jennings y Gabel durante los últimos 5 años. Les indicó que cruzaran los números de serie de los cheques con las instituciones emisoras. Quiero saber qué pasó con el dinero. El procedimiento estándar para un cheque de caja sospechoso de ser fraudulento era no romperlo. Se trataba de rechazar la transacción, registrar los detalles del cheque y devolverlo al cliente con una explicación de que los fondos no podían ser verificados. Posteriormente se informará del cheque. Romperlo fue un acto dramático y poco profesional, una destrucción de evidencia. ¿Por qué harían eso? Mientras los contadores revisaban los registros digitales, Marcus llamó a un antiguo contacto de la División de Cumplimiento de la Reserva Federal. Habló en términos hipotéticos, describiendo un patrón sin nombrar a Sterling Trust, y formuló una pregunta sencilla. ¿Qué tipo de estafa implica que un cajero destruya físicamente un cheque de caja? La respuesta que recibió le provocó un escalofrío en la espalda. Es un juego de la vieja escuela, pero puede funcionar si el gerente de la sucursal está involucrado, explicó su contacto. Se centran en los cheques que consideran difíciles de rastrear. Cheques de caja de otros estados, pagos de seguros, cosas que no están vinculadas a una simple cuenta local. Destruyen el cheque físico delante del cliente, creando una escena e intimidándolo. El cliente se va pensando que el cheque se ha perdido para siempre. Pero el cajero y el gerente ya han registrado los números de ruta y de cuenta. Registran la transacción como anulada por sospecha de fraude. Luego, días después, utilizan un proceso de transferencia interna, alegando un error administrativo, para extraer los fondos de la cuenta de origen a una cuenta temporal que ellos controlan. Desde allí, lo dividen y lo trasladan a cuentas externas. Están apostando a que el cliente original, a menudo alguien a quien perfilan como poco sofisticado o con pocas probabilidades de tener recursos legales, simplemente se dará por vencido. Marcus sintió una oleada de adrenalina. Ya no se trataba solo de racismo. Esto fue un fraude sistémico de alto nivel. El prejuicio era su herramienta, su método para seleccionar víctimas que pensaban que no se defenderían. Eligieron a Eleanor Peterson no solo porque la menospreciaban, sino porque la veían como la víctima silenciosa perfecta. 1 hora más tarde, su equipo forense dio con el clavo. Lo encontramos, dijo un contador llamado Ben, con la voz tensa por la emoción. Es una cuenta fantasma, una cuenta de suspenso temporal que Jennings abrió hace 3 años bajo un código corporativo para la recuperación de fondos no resueltos. Se supone que se utiliza para corregir errores de transferencia bancaria. En la pantalla había un libro de transacciones. Mostró docenas de depósitos a lo largo de 3 años, que van desde 5,000 pesos a 50,000 pesos. Y unos días después de cada depósito, una serie de retiros harían que el dinero se dispersara en media docena de diferentes empresas fantasma. El importe total que pasó por la cuenta fue de poco más de 1,2 millones. Ahora haga coincidir las fechas de depósito con las fechas de los incidentes de los cheques confiscados de Gabel, ordenó Marcus. Los dedos de Ben volaron sobre el teclado. Se ha llenado una nueva pantalla. La correlación fue perfecta. Cada vez que Caroline Gabel destruía dramáticamente un cheque de un cliente perteneciente a una minoría, entre 3 y 5 días hábiles después, el monto exacto de ese cheque aparecía misteriosamente en la cuenta fantasma de Jennings. No habían sido simplemente fanáticos. Eran ladrones que usaban el racismo como cortina de humo para un plan de malversación de fondos multimillonario justo debajo de las narices de la empresa. Se suponía que el cheque de $350,000 de Eleanor Peterson sería su mayor logro hasta el momento. Romperlo no fue solo un acto de despecho. Fue el primer paso de su crimen bien practicado. Marcus cogió su teléfono y llamó a David. No se molestó en hacer cumplidos. Es una conspiración criminal, David, dijo con voz sombría. Jen y Gabel llevan al menos 3 años dirigiendo una red de fraude desde esa sucursal. Han usado acusaciones de fraude para robar a los clientes.
Hemos rastreado más de $1 millón que han blanqueado. Tu madre no solo fue víctima del racismo. Era su próximo objetivo de alto valor. La ira en la oficina de David Peterson se transformó en algo completamente distinto. Pasó de ser una ira intensa y palpitante a algo frío, denso e infinitamente más peligroso. El crimen ya no era solo contra su madre. Era contra su empresa, sus accionistas y la misma integridad que había jurado defender. Marcus, dijo David con una voz desconcertantemente tranquila. Llama al jefe de seguridad corporativa y a un equipo de recursos humanos. Que se reúnan conmigo en la sucursal de Michigan Avenue en 1 hora. ¿Qué vas a hacer? Marcus preguntó. Voy a hacer un retiro, respondió David. De personal. Luego hizo otra llamada. Arthur. Está mi madre en casa y a salvo. Bien. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas a su casa y la recojas. Dile que su hijo necesita que esté con él para una reunión importante. Dile que no tendrá que decir ni una palabra. Simplemente que esté allí. Sí. En la sucursal de la avenida Michigan. Tráela a la entrada principal en exactamente 1 hora y espérame. Colgó el teléfono y se ajustó la corbata. El plan inicial había sido manejar esto a través de los canales corporativos, despedir a los empleados y presentar cargos discretamente. Pero el descubrimiento de la corrupción más profunda exigía un enfoque diferente. Esto no podía ser un asunto interno silencioso. Esto requería una declaración. La justicia, decidió, no siempre se sirve fría. A veces debía ser administrada personalmente, justo en el lugar donde se cometió el delito y frente a la misma persona a la que tanto se habían esforzado por hacer sentir impotente. A las 3:30 de la tarde cayó sobre la sucursal financiera de Sterling Trust. Caroline Gabel estaba llena de papeleo, con una sonrisa de satisfacción aún presente en su rostro. Robert Jennings estaba en su oficina con paredes de cristal, revisando una cartera de valores en su ordenador, probablemente financiada por su negocio ilícito. El día estaba llegando a su fin. Otro día exitoso y rentable. Las pesadas puertas de cristal del banco se abrieron y entró Eleanor Peterson. No estaba sola. De su brazo estaba su hijo, David, con el rostro como una máscara de fría furia, su costoso traje le sentaba como una armadura. Caroline levantó la vista y los vio. Una mueca de desprecio se dibujó de inmediato en sus labios. No podía creer la audacia. La anciana había vuelto y había traído a alguien, probablemente un hijo o un sobrino del barrio para armar un escándalo. Pulsó el botón de alarma silenciosa bajo el mostrador, una señal discreta para el guardia de seguridad del banco. Vaya, vaya, dijo Caroline en voz alta mientras se acercaban, decidida a controlar la situación. Miren quién ha vuelto. Creí haberte dicho. Guardarás silencio, dijo David Peterson. Su voz no era fuerte, pero atravesó el silencio del banco con la autoridad del mazo de un juez. Su fuerza, inesperada y pura, detuvo a Caroline a media frase. El gerente de la sucursal, Jennings, al oír la conmoción, salió de su despacho con el rostro enrojecido por la irritación. ¿Qué está pasando aquí? Señora, le dijeron que abandonara las instalaciones. Me temo que tendré que llamar a seguridad. No hará nada, señor Jennings, dijo David, volviendo la mirada hacia el gerente. Jennings sintió como si lo estuvieran alumbrando con un reflector. Salvo que vuelva a su despacho y espéreme. Usted y la señorita Gabel tienen una reunión. El guardia de seguridad de préstamos del banco, un hombre mayor llamado George, se acercó con cautela. Señor, ¿hay algún problema? David se giró ligeramente. George, me llamo David Peterson. Hay un problema, pero no con nosotros. Necesito que se quede quieto. El nombre quedó registrado con el guardia. Lo había visto en memorandos y en la oficina corporativa. Boletines informativos. Miró del hombre poderoso e inmaculadamente vestido a la mujer tranquila y digna que llevaba del brazo,
y luego volvió a los rostros repentinamente pálidos de Caroline y Jennings. Asintió lentamente y dio un paso atrás. No sé quiénes se creen que son, balbuceó Caroline, mientras su confianza comenzaba a evaporarse. Soy el hombre que firma su cheque de pago, dijo David, bajando la voz hasta casi un susurro. O mejor dicho, lo era. Soy el director ejecutivo de este banco. Y esta, dijo, colocando una mano protectora sobre el hombro de su madre, es Eleanor Peterson, mi madre, la mujer cuyos ahorros de toda una vida destrozaste esta mañana. El rostro de Caroline Gabel palideció. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. Se tambaleó, agarrándose al mostrador. Jennings se quedó paralizado, intentando procesar frenéticamente el catastrófico giro de los acontecimientos. El director ejecutivo, la madre del director ejecutivo. Justo entonces, las puertas del banco se abrieron de nuevo. Marcus Thorne entró, seguido de 2 personas de R.R.H., con rostro serio y el jefe de seguridad corporativa del banco. No miraron a nadie más que a David, esperando su turno. Señorita Gabel, señor Jennings, ahora a mi oficina, ordenó David. Su voz ya no era la de un hijo. Era la voz del poder corporativo absoluto. El camino a la oficina del gerente fue el más largo de sus vidas. Caroline se tambaleó, sus piernas apenas la sostenían. Jennings caminaba como un hombre camino de la horca. Eleanor estaba sentada en una silla en el vestíbulo principal, escoltada por Marcus, un testigo silencioso y poderoso del proceso. Dentro de la oficina, David cerró la puerta. No se sentó. Se quedó de pie junto al escritorio mientras Jennings y Gabel se desplomaban en las sillas de invitados. Dejémonos de dramatismo, comenzó David con voz letal. Tenemos video y audio de todo el evento de esta mañana. Tenemos un análisis de datos completo de sus transacciones durante los últimos 5 años, señor Jennings. Conocemos su patrón de dirigirse a clientes minoritarios, y lo más importante, sabemos acerca de la cuenta fantasma. El rostro de Jennings pasó de pálido a un espantoso tono gris. Hemos rastreado cada transacción fraudulenta, continuó David, con la mirada fija en el gerente. Todos los cheques que usted y la señorita Gabel confiscaron. Cada dólar que robaron y blanquearon a través de empresas fantasma. 1.247.682 dólares, para ser precisos. El FBI y la Fiscalía han sido informados. Estaban muy interesados en saber de su pequeña operación. Caroline empezó a sollozar, un patético sonido al tragar saliva. Solo hice lo que me dijo. Fue idea suya. Tendrán tiempo de sobra para intercambiar acusaciones mientras preparan sus defensas penales, dijo David con desdén. En cuanto a su empleo en este banco, queda despedido con efecto inmediato. Será escoltado fuera del edificio. Sus efectos personales le serán enviados por correo. Sus últimos cheques de pago se pierden como restitución parcial y totalmente insuficiente por sus delitos. El personal de seguridad de la empresa les quitará las llaves, las placas de identificación y las credenciales de acceso. El jefe de seguridad dio un paso al frente e hizo precisamente eso, quitándoles los objetos de las manos temblorosas. Apuntaron a mi madre, dijo David, con una voz ahora intensamente personal mientras miraba directamente a Caroline. Miraste a una mujer buena, decente y honorable, y no viste nada más que un objetivo, una víctima. No rompiste un cheque. Intentaste derribar a una persona. Y lo hiciste en una institución que yo dirijo. Él se inclinó, dejando su rostro a escasos centímetros del de ella. Creíste que eras intocable. Estás a punto de aprender, de la forma más dolorosa imaginable, que no lo eres. Él se enderezó. Sacadlos de mi vista. La seguridad corporativa condujo al cajero lloroso y deshonrado y al gerente destrozado fuera de la oficina y a través del vestíbulo del banco. Pasaron junto a Eleanor Peterson, que los miraba no con triunfo,
sino con una profunda y silenciosa tristeza. Los demás empleados del banco se quedaron mirando en un silencio estupefacto, comprendiendo que acababa de ocurrir un cambio radical. Mientras los escoltaban hacia la puerta principal, 2 policías uniformados de Chicago los estaban esperando en la acera. Karma entregado express. David salió de la oficina y se dirigió hacia su madre. Se arrodilló ante ella, tomando sus pequeñas y arrugadas manos entre las suyas. «Se acabó, mamá», dijo suavemente. Ellaner miró a su poderoso hijo, el director ejecutivo. El hombre que dirigía salas de juntas y llevaba a los criminales ante la justicia. Pero lo único que vio fue al niño que ella había criado, el niño al que le había enseñado a defender lo que era correcto. Ella extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Lo hiciste bien, David», susurró. «Tu padre estaría muy orgulloso». El viaje de regreso a casa desde la sucursal de Michigan Avenue estuvo envuelto en un silencio extraño y pesado. El lujoso interior de cuero del coche de David, normalmente un santuario de tranquila productividad para él, se sentía como una cámara de descompresión. Ellaner estaba sentada a su lado, sin hablar, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada fija en el borrón de las calles de la ciudad fuera de la ventana tintada. Parecía cansada, el inmenso desgaste emocional del día estaba grabado en las líneas alrededor de sus ojos. David se acercó y tomó suavemente la mano de ella. Se sentía pequeño y frágil en él. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, con la voz más suave de lo que había sido durante toda la tarde. Ella se volvió hacia él con una leve y triste sonrisa en sus labios. «Solo estoy pensando», dijo, «en esas 2 personas, esa mujer, Caroline, y el gerente. Se veían tan destrozados, David, tan asustados». David sintió un destello de su ira anterior. «Son criminales, mamá. Obtuvieron lo que merecían». «Lo sé», dijo ella. Su mirada regresa a la ventana. «Pero no puedo evitar sentir tristeza por ellos. Tener tanto odio y codicia dentro de ti que harías algo así. Construir tu vida sobre la base de lastimar a otras personas. Qué manera tan miserable de existir». Su compasión era tan grande, tan innata, que lo humilló. Ella había sido víctima de su venenoso plan. Sin embargo, su primer instinto fue una forma de compasión. Fue en ese momento que David comprendió que simplemente castigar a los culpables era una victoria hueca. La tranquila dignidad de su madre exigía más. Exigió que se cambiara fundamentalmente el sistema que permitía que esas personas prosperaran. El problema no eran solo 2 manzanas podridas. Era el propio barril. La podredumbre que había descubierto no era solo una amenaza para sus clientes. Era una amenaza para el alma de la empresa que estaba construyendo. De regreso a su oficina esa noche, mucho después de que el sol se hubiera puesto y la ciudad se hubiera transformado en un tapiz brillante de luces, David se quedó junto a la ventana, repasando los acontecimientos del día. La furia había disminuido y fue reemplazada por un pesado y profundo sentimiento de responsabilidad. El pensamiento que lo atormentaba no era lo que había sucedido, sino lo que casi no sucedió. Si la víctima de la crueldad de Caroline Gabel hubiera sido cualquier otra mujer negra de 73 años, una que no tuviera al director ejecutivo del banco en su teléfono marcado rápidamente, la historia habría terminado muy diferente. La injusticia hubiera sido absoluta. El robo se habría consumado. La vida de una buena persona habría quedado irremediablemente dañada, su voz silenciada por la autoridad fabricada y la indiferencia burocrática. Esa constatación cayó sobre él con el peso de una carga física. Él tenía el poder de proteger a su madre, pero también tenía el poder y por lo tanto la obligación de proteger a todas las demás Eleanors que estaban ahí fuera. A la mañana siguiente, David convocó una reunión de emergencia con toda su junta ejecutiva. Los principales abogados y estrategas de relaciones públicas del banco aconsejaron una resolución interna silenciosa. «Lo manejamos con discreción», dijo Arthur Vance, el presidente del consejo directivo, un hombre de larga trayectoria que valoraba la estabilidad por encima de todo. «Despedimos a los empleados,
Cooperamos con las autoridades, pero publicamos una declaración vaga sobre la reestructuración interna. No podemos arriesgarnos a un escándalo. Las acciones caerán en picada. David los escuchó a todos con expresión ilegible. Cuando terminaron, se puso de pie. Caballeros, dijo, y su voz resonó con una autoridad que no dejaba lugar al debate. A todos ustedes les preocupa la reputación del banco. Yo también. Pero la reputación no es una cuestión de percepción. Se trata de carácter. Y ayer se reveló que el carácter de esta institución tenía profundos defectos. Miró a cada miembro de la Junta a los ojos. No vamos a enterrar esto. No nos estamos escondiendo, vamos a ser dueños de ello. Vamos a celebrar una conferencia de prensa esta tarde. Me dirigiré personalmente a los medios de comunicación. Les diré exactamente lo que sucedió, que los empleados de este banco bajo mi liderazgo participaron en una conspiración criminal basada en el prejuicio racial. Me disculparé con el público y describiré en detalle los cambios inmediatos y radicales que vamos a implementar para garantizar que esto no vuelva a suceder nunca más. Van Sepald. David, eso es un suicidio corporativo. Admitirás responsabilidad, provocarás demandas y asustarás a los inversores. ¿Qué me asusta, Arthur? David replicó, con su voz como el hielo, es el pensamiento de dirigir una empresa donde se permite que este tipo de veneno se pudra en la oscuridad. Nosotros asumiremos el golpe. Absorberemos las demandas. Soportaremos la mala prensa porque saldremos de ella como una institución más fuerte, mejor y más confiable. Convertiremos esta crisis en un catalizador. Esto no está sujeto a discusión. La conferencia de prensa fue un revuelo mediático. David permaneció en el podio firme. Expuso los hechos del caso sin emoción y luego ofreció una disculpa sincera y enérgica. Anunció los despidos y la investigación penal en curso. Luego reveló su plan. Con efecto inmediato, declaró, estoy encargando una auditoría independiente de arriba a abajo de cada una de las sucursales de nuestra red para identificar y erradicar cualquier patrón de servicio al cliente sesgado. Además, estoy anunciando la formación de una nueva iniciativa corporativa, una promesa para cada persona que cruza nuestras puertas. Se llamará Carta Comunitaria Eleanor Peterson. Hizo una pausa y dejó el nombre flotando en el aire. En casa, Eleanor, mirando la televisión, se quedó sin aliento y se llevó la mano a la boca. Él la había llamado antes para pedirle permiso, y ella había aceptado de mala gana, humillada y abrumada. David continuó describiendo los tres pilares principales de la carta. En primer lugar, una enorme inversión multimillonaria en tecnología, incluido un sistema de inteligencia artificial patentado que monitorearía las transacciones, no solo para detectar fraudes financieros, sino también señales de alerta de comportamiento, analizando el audio en busca de palabras clave y tonos que sugirieran prácticas discriminatorias o depredadoras. En segundo lugar, la revisión completa de la formación de los empleados. Todos los empleados, desde el cajero más nuevo hasta el propio director ejecutivo, se someterían a un riguroso y continuo entrenamiento en antipatía y empatía diseñado por un panel de sociólogos y líderes de derechos civiles. En tercer lugar, y lo más importante, la rendición de cuentas. Las bonificaciones de los ejecutivos ahora estarían directamente vinculadas a las métricas de diversidad, equidad e inclusión y a los puntajes de satisfacción del cliente de cada grupo demográfico. En Sterling Trust, concluyó David, con su voz resonando con convicción. El beneficio ya no estará disociado del principio. En las semanas siguientes, David trabajó con una energía incansable, casi febril. Las acciones del banco efectivamente cayeron y los titulares fueron brutales. Pero ocurrió algo sorprendente. Comenzaron a llegar cartas y correos electrónicos. Miles de ellos. Se trataba de clientes comunes, líderes comunitarios e incluso banqueros rivales, todos ellos expresando su apoyo a su transparencia y a su acción audaz. Habían visto una institución poderosa elegir la rendición de cuentas por sobre el secreto, y eso tuvo eco. 2 meses después,
Se completó la auditoría inicial y la carta comunitaria de Eleanor Peterson se implementó por completo. Los cambios fueron tangibles. La atmósfera en las ramas comenzó a cambiar de fría e intimidante a algo más cálido, más acogedor. En una mañana clara y brillante, David llevó a su madre no a la imponente sucursal del centro, sino a su querida cooperativa de crédito comunitaria Southside. Él ya había hecho arreglos para que la compañía de seguros volviera a emitir los fondos y los transfiriera a su cuenta, pero insistió en que se imprimiera un nuevo cheque físico. «Esto es solo para ti, mamá», dijo, entregándole el papel nuevo. El legado de papá no eran solo números en una computadora. Era real. Quería que lo volvieras a sostener. A Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas al tomarlo. Dentro, la cooperativa de crédito bullía. La cajera, María, una mujer alegre con una amplia sonrisa, los vio y los saludó con la mano. «Eleanor, qué bueno verte. Y este debe ser tu famoso hijo. Te veo en las noticias todo el tiempo, señor Peterson. Mi esposo piensa que eres el hombre más inteligente de Chicago». David sonrió cálidamente. «Por favor, llámame David». Mientras Eleanor endosaba el cheque, María se inclinó con aire de complicidad. «Sabes, hemos tenido tantas cuentas nuevas estos últimos meses. Gente que abandona esos grandes y sofocantes bancos del centro. ¿Te enteraste de todos esos problemas en Sterling Trust? Un negocio terrible. Imagínate tratar así a los clientes». Eleanor simplemente sonrió. «Sí», dijo en voz baja. «Me lo imagino». Terminaron la transacción con un apretón de manos. Y sinceros buenos deseos. Mientras salían a la luz del sol, Eleanor sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Miró a su hijo, al hombre en el que se había convertido. Poderoso pero con principios, autoritario pero compasivo. «¿Sabes?», dijo, cogiendo su brazo del de él, «ese gerente, el señor Jennings». Pensó que estaba protegiendo los activos del banco, pero estaba equivocado. «Eres el mayor activo del banco, David. Tu personaje es». La primavera siguiente, una postal llegó a la oficina de David. Estaba en una reunión tensa, pero al ver el sello postal francés, se detuvo y una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. La imagen era de un vasto campo ondulado de lavanda, un mar de color púrpura brillante bajo un cielo azul perfecto. Él le dio la vuelta. La elegante letra de su madre llenaba el reverso. «El cielo es azul, el sol es cálido y huele a cielo». A Robert le hubiera encantado. «Gracias, hijo mío. La lluvia ha pasado. Me construiste una base de sol». David levantó la vista de la postal y su mirada se posó en la copia enmarcada de la carta comunitaria de Eleanor Peterson que ahora colgaba en la pared de su oficina. Miró desde la gran ventana la ciudad que se extendía debajo. Una ciudad llena de personas que merecen ser tratadas con dignidad, que merecen que se honre el trabajo de su vida, que merecen el sol incluso en un día nublado. El dolor y la furia de aquella terrible tarde se habían forjado en una base nueva y más fuerte, no solo para la jubilación de su madre, sino para todo el futuro de su empresa. Era una base construida no solo sobre la confianza, sino sobre el amor de un hijo, y era inquebrantable. La historia de Eleanor Peterson es un poderoso recordatorio de que la dignidad y el respeto no se determinan por el saldo de tu cuenta bancaria ni por la ropa que llevas puesta. Es un testimonio del hecho de que la fuerza silenciosa de una persona puede exponer una injusticia profundamente arraigada, y que el verdadero poder no consiste en humillar a los demás, sino en elevarlos. Caroline Gabel y Robert Jennings creían que eran inteligentes y ocultaban sus crímenes tras un velo de políticas corporativas y prejuicios. Olvidaron la regla más importante. Nunca sabes con quién estás hablando. Al final, no fue solo un cheque lo que se restableció, sino la fe en la idea de que la injusticia, no importa cuán pequeña u oculta sea, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. Si esta historia de karma y justicia te conmovió, por favor honra la resiliencia de Eleanor haciendo clic en el botón me gusta,
compartiéndola con alguien que necesite escucharla y suscribiéndose para ver más drama de la vida real donde el karma es el juez final. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de David? ¿Habrías ido más lejos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por escuchar.